A todos les encantan los asesinos en serie. Esa dolorosa afirmación se ha demostrado que es muy cierta. Ya sea por una fascinación curiosa o una lujuria desviada, los asesinos en masa han captado la atención del mundo durante muchos años. Es por esta razón que nombres como Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Gary Ridgway y Richard Ramírez todavía son conocidos hoy en día. Sin embargo, hay un nombre que los precede a todos, uno que todavía captura la atención de millones en todo el mundo. El escenario, Whitechapel, en el East End de Londres. El año, 1888. Esa fecha, toda Londres quedó atrapada en un estrangulamiento de terror. Un loco deambulaba las solitarias calles después del anochecer, acechando a las mujeres indefensas de la noche. Sus métodos eran viciosos, sus verdaderos motivos desconocidos, y más de 130 años después, su verdadera identidad sigue siendo tan enigmática hoy como la primera vez que atacó. Se han escrito libros, tanto de ficción como de no ficción, y se han creado videojuegos basados en él. Ha capturado los corazones y mentes tanto de aquellos dentro de la profesión de la justicia penal como del espectador casual. Se han nombrado muchos sospechosos y se han presentado innumerables pruebas, pero no estamos más cerca de desenmascararlo ahora que antes. Sin embargo, eso no nos impide especular, y a veces eso es parte de la diversión, ¿no? Hoy nos sumergimos profundamente en el abismo mientras intentamos ponerle un rostro al monstruo más famoso de la historia humana, un intento por resolver el mayor misterio en los anales del crimen verdadero. Damas y caballeros, hoy nos encontramos cara a cara con el asesino de Whitechapel, el único y verdadero, Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, Londres era la ciudad más grande del mundo. La población británica había aumentado tanto con inmigrantes irlandeses como con una gran migración de refugiados judíos de Rusia y otros países del este de Europa. Las ciudades se volvieron rápidamente superpobladas y el barrio de Whitechapel, en East End, no fue una excepción. Para 1888, la población de Whitechapel había aumentado a aproximadamente 80.000 personas. La ciudad estaba en declive. El crimen campaba a sus anchas por las calles, con robos y actos de violencia ocurriendo todos los días, junto con casos de racismo feroz, nativismo y antisemitismo. Parece un lugar fenómeno para vivir, especialmente cuando se estima que en ese momento el 5% de los niños nacidos en East End morirían antes de cumplir 5 años. Suena genial, ¿verdad, amigos? Sarcasmo obvio. Por si fuera poco, las cosas eran particularmente difíciles para las mujeres durante este periodo. Las condiciones eran tan miserables y la pobreza tan extrema que las féminas se veían obligadas a vender sus cuerpos solo para sobrevivir. Aproximadamente 1.200 mujeres trabajaban como trabajadoras sexuales. Se vendían a sí mismas simplemente para tener un lugar donde quedarse o algo para comer. Las cosas eran complicadas y no les ayudaba que muchos de sus clientes no fueran precisamente los más amables. Sin embargo, ellas se las arreglaban y hacían todo lo posible para sobrevivir cada día, esperando tal vez un mañana mejor. Lamentablemente, para algunas, ese mejor mañana nunca llegaría, ni mejor ni peor, directamente no tendrían mañana. A medida que avanzaba 1888, comenzando en abril y extendiéndose hasta febrero de 1891, una serie de horribles ataques y asesinatos golpeó a Whitechapel como un huracán. El servicio de la Policía Metropolitana llevó a cabo investigaciones sobre una serie de 11 homicidios conocidos colectivamente como los asesinatos de Whitechapel. Hablaremos más adelante de las otras 6 muertes, pero por ahora viajemos al 31 de agosto de 1888, cuando se descubrió el cuerpo que sería el punto de partida de esta legendaria ola de carnicería. Son las 3:30 de la madrugada, una noche fría en East End, y el conductor de carruajes Charles Cross sale de su casa en la calle Doveton, Bethnal Green. Camina por la calle en su camino al trabajo cuando gira en Bucks Row y se da cuenta rápidamente de un bulto oscuro y extraño en la calle. Acercándose, nota que el bulto extraño es el de una mujer tendida en el suelo, con la falda levantada sobre las rodillas y las piernas abiertas. Sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando fijamente el oscuro cielo de Londres. Pronto llega otro conductor de carruajes, Robert Paul, y juntos examinan el cuerpo. De primeras, ven cómo sus manos están frías al tacto. Debido a lo poco iluminada que estaba la calle, no podían determinar si la mujer estaba muerta o simplemente borracha, y después de subirle la falda para preservar su modestia, se apresuraron a buscar a un oficial de policía. Pronto encontraron al oficial John Neal, a quien informan sobre la mujer antes de partir a su jornada de trabajo. Charles Cross le dice a Neal antes de irse: «Para mí parece estar muerta o borracha, pero en mi opinión está muerta». El oficial Neal llega pronto a la escena en cuestión
y tras una investigación, él también llegó a la misma conclusión. La mujer estaba completamente abatida. Al examinarla a la luz de la linterna, pudo ver que su garganta había sido cortada brutalmente, casi decapitada. Pronto llegaron más oficiales junto con el doctor Rhys Llewellyn, el médico presente en la escena y en la morgue. En su informe dijo, la condición del cuerpo parecía demostrar de manera concluyente que la fallecida fue asesinada exactamente donde la encontraron. No había rastro de sangre en ningún otro lugar, excepto en el sitio donde yacía su cuello, circunstancia suficiente para justificar la suposición de que las heridas en su garganta fueron infligidas cuando la mujer estaba en el suelo. El estado de su ropa y la ausencia de sangre en sus piernas sugerían que las lesiones abdominales fueron infligidas mientras aún estaba en la misma posición. Al llegar a la morgue, el cuerpo fue examinado más a fondo y la brutalidad del asesinato se hizo aún más evidente. Las heridas de puñalada en su cuello eran profundas, pues se extendían desde la garganta hasta la columna vertebral. Su rostro estaba cubierto de moretones causados por traumatismos contundentes, ya sea por un objeto o un puño. Sus genitales habían sido apuñalados varias veces y su abdomen cortado y apuñalado a lo largo de ambos lados, dejando al descubierto sus intestinos que se filtraban por las heridas abiertas. Esto se volvió aún más espantoso por el hecho de que las puñaladas iniciales en el cuello habrían dejado a la mujer incapacitada casi al instante, dejando que las demás heridas fueran potencialmente post-mortem. En esta ocasión, el asesino no se llevó órganos. Luego, comenzó la búsqueda para identificar a esta pobre mujer. No tenía mucho en su poder en el momento de su muerte, pero sus enaguas tenían marcas de Lambeth Workout PR, lo que los llevó a la dirección de la carretera Workhouse Princess, donde podría haber residido. Esto los dirigió a Mary Ann Monk, una residente que, al ver el cuerpo, la identificó como Mary Ann Nichols, de 43 años, conocida por muchos de sus amigos como Polly. Su esposo, William, confirmó su identidad al día siguiente. Muchos relatos de los asesinatos de Jack el Destripador no profundizan demasiado en la vida de las víctimas. Sin embargo, creo que sería irrespetuoso ignorar quién era ella. Mary Ann Nichols nació como Mary Ann Walker el 26 de agosto de 1845. A los 18 años, se casó con William Nichols y la pareja tuvo 5 hijos. Sin embargo, su consumo excesivo de alcohol y sus presuntas aventuras extramatrimoniales causaron una separación entre ellos. Pronto, Mary comenzó a trabajar como trabajadora sexual, lo que a su vez llevó a que William le cortara la pensión alimenticia. Las cosas empeoraron a partir de ahí, ya que se mudaba de un lugar a otro, viviendo en la calle y acumulando una serie de problemas, incluyendo embriaguez, conducta disruptiva, robo y, por supuesto, trabajo sexual. Nichols fue vista con vida por última vez a las 2:30 de la madrugada del 31 de agosto de 1888. Apenas una hora antes de que se encontrara su cuerpo, fue observada por una amiga, Emily Holland, caminando por las calles, claramente ebria. Holland intentó persuadir a Nichols para que regresara a casa, pero fue rechazada. Nichols le respondió esto: «He tenido dinero para alojamiento 3 veces hoy y lo he gastado». Confiada y despreocupada, gracias a la bebida, Mary Ann Nichols se despidió de su amiga por última vez, alejándose entre la niebla, cayendo en las garras de un auténtico monstruo. Mary Ann Nichols fue enterrada el 6 de septiembre de 1888. Sin embargo, el periodo de luto no duraría mucho, ya que solo 2 días después del entierro de Mary Ann, se descubriría otro cuerpo. A las 6 de la mañana del 8 de septiembre, John Davis, un anciano residente de la calle Hambury 29, bajó las escaleras para comenzar su día. Al abrir la puerta trasera, se encontró con una terrible escena. El cuerpo de una mujer yacía cerca de la entrada al patio trasero, con la cabeza girada hacia la casa y la ropa levantada por encima de la cintura, dejando al descubierto sus medias a rayas rojas y blancas. Davis alertó rápidamente a otros 3 hombres, James Green, James Kent y Harry Holland, quienes fueron a informar a un oficial de policía. Se encontraron con el inspector divisional Joseph Loonis Chandler. «Otra mujer ha sido asesinada», le dijeron en pánico. La policía acudió rápidamente a la escena, incluido el médico forense, el doctor George Baxter Phillips. Baxter Phillips dedujo rápidamente que este nuevo asesinato estaba relacionado con el asesinato anterior de Mary Ann, ya que el método de matanza era demasiado similar para ser una coincidencia. El doctor Phillips declaró: «El brazo izquierdo estaba colocado sobre el pecho,
Las piernas estaban flexionadas con los pies apoyados en el suelo y las rodillas hacia afuera. El rostro estaba hinchado y girado hacia la derecha, con la lengua sobresaliendo entre los dientes frontales, pero no más allá de los labios. La lengua estaba evidentemente hinchada. Los dientes frontales eran perfectos hasta el primer molar superior y los dientes inferiores muy finos. El cuerpo estaba terriblemente mutilado. La rigidez de las extremidades no era marcada, pero evidentemente estaba comenzando. La garganta estaba profundamente seccionada y las incisiones en la piel eran irregulares y rodeaban completamente el cuello. En el cercado de madera entre el patio en cuestión y el siguiente, se observaban manchas de sangre correspondientes a donde yacía la cabeza de la fallecida. Estas manchas estaban a unos 35 centímetros del suelo y justo encima de la parte donde estaba la sangre del cuello. El rostro hinchado y la lengua sobresaliente parecían sugerir que la víctima fue estrangulada antes de que le cortaran la garganta. El resto de las lesiones ocurrieron después de la muerte. Al igual que la primera víctima, las heridas en el cuello se extendían varias pulgadas de profundidad hasta la columna vertebral, utilizando un cuchillo similar, dadas las medidas. Si la evisceración de Mary Ann Nichols fue brutal, el ataque a la segunda víctima fue simplemente horrendo. Había sido desgarrada por completo, con una porción de su abdomen colocada junto a su hombro izquierdo, mientras que otra sección, junto con sus intestinos, había sido retirada y colocada junto a su hombro derecho. Durante la autopsia oficial, se reveló que también se habían extraído el útero y secciones de la vejiga y los genitales. Durante la investigación, salió a la luz que su identidad era la de Annie Chapman, de 47 años, nacida Eliza Ann Smith, el 25 de septiembre de 1840. Nació de una pareja no casada que se mudaba con bastante frecuencia. Incluso desde joven, Annie empezó a beber mucho. Según un conocido, era muy educada y agradable cuando estaba sobria, pero bastante ruidosa y combatiente cuando estaba ebria. En 1869 se casó con John Chapman, pariente de su madre, con quien tuvo varios hijos. Después de una serie de desgracias, incluida la muerte de su hija mayor, Annie y John se separaron. John murió años más tarde a causa de una cirrosis hepática y edema, y Annie terminó teniendo más amantes en los años siguientes, dedicándose al trabajo sexual y sumiéndose cada vez más en la depresión, buscando consuelo en la bebida. La versión de la última noche de Chapman es que, primero, estuvo en la casa de hospedaje Crossingham, atendida por el oficial Timothy Donovan y el vigilante John Evans. En ese momento, Annie no tenía suficiente dinero para pagar una habitación para pasar la noche, y Donovan simplemente le dijo que, si no podía pagar, no podía quedarse. Después de comer, ella dejaría la casa de hospedaje a la 1:35 de la madrugada, diciendo por encima del hombro: «No tardaré mucho, Brumi. Asegúrate de que Tim me guarde la cama». La última persona que vio a Annie Chapman con vida fue una tal señora Elizabeth Long. Ella declaró en la investigación policial que vio a Chapman a las 5:30 de la madrugada. No estaba sola, sin embargo. Long testificó que Annie Chapman estaba en compañía de un hombre de pelo oscuro, con un sombrero de fieltro marrón de copa baja y un abrigo oscuro. Era ligeramente más alto que Chapman, parecía tener más de 40 años y tenía un aspecto extranjero, descuidado pero respetable. El hombre le preguntó a Chapman: «¿Quieres?». «Sí», respondió Chapman. Luego se vio a Chapman alejándose con el hombre, tal vez pensando que esa era una oportunidad para ganar algo de dinero, una oportunidad para conseguir una cama caliente para la noche. Lamentablemente, todo lo que conseguiría sería un violento final. Menos de media hora después, Annie Chapman estaría muerta. La autopsia mostró que sus pulmones y la membrana cerebral estaban en una etapa avanzada de enfermedad, lo que significa que habría muerto en cuestión de meses. Pero eso no quita ni un ápice del horror de sus últimos momentos y el dolor que tuvo que soportar. Annie Chapman sería enterrada el 14 de septiembre de 1888 en una fosa común dentro del cementerio Manor Park en Forest Gate, al este de Londres. El fantasma de Whitechapel había reclamado otra vida y estaba lejos de terminar. Si la muerte de Mary Ann había puesto a Londres en alerta, el asesinato de Annie Chapman sumió al público en el pánico total. La policía se puso en modo de investigación completa en este punto, ya que las similitudes entre los asesinatos apuntaban a la teoría de que el mismo hombre había matado a ambas mujeres y muy probablemente volvería a matar. Se sospechaba de carniceros, matarifes, cirujanos y médicos, y se los interrogaba a todos. Los oficiales iban de casa en casa preguntando si alguien había presenciado algo. Pronto, Scotland Yard se involucró
y envió al legendario inspector Frederick Aberlin para ayudar en la búsqueda, junto con los investigadores Henry Moore y Walter Andrews. La prensa solo aumentó la locura de la situación. Al principio, en el caso del asesinato de Nichols, muchos medios de comunicación pensaron que podría haber sido víctima de la violencia de pandillas, pero pronto se aceptó ampliamente que fue asesinada por un único asesino. La muerte de Mary Ann, junto con las muertes de 2 mujeres meses antes, se utilizaron para vilipendiar al comisionado de policía, Sir Charles Warren, en la prensa más radical, principalmente en The Star, y a la policía en su conjunto se les consideraba incompetentes por no haber logrado localizar al monstruo suelto en las calles. Un detalle que se eliminó de la escena del crimen de Chapman fue un delantal de cuero que se encontró cerca del cuerpo, parcialmente sumergido en un tobo de agua cerca de un grifo. Tan pronto como eso se filtró a la prensa, estallaron las noticias en todo Whitechapel. Incluso después de que se reveló que el delantal pertenecía a un hombre llamado John Richardson, cuya madre lo había colocado allí después de lavarlo días antes, eso no impidió que la prensa llamara al misterioso asesino delantal de cuero y se aferraran al rumor de que era judío. Parece que no importa en qué periodo de tiempo estemos, la prensa basura sigue siendo basura y el racismo es estúpido. Los rumores continuaron propagándose alimentados por el miedo al asesino y por una ola de antisemitismo. Pronto salió a la luz que John Peiser, un judío polaco de 38 años, era conocido por el apodo de delantal de cuero, debido a su profesión de trabajar con cuero para calzado. Peiser era conocido en el área por amenazar a prostitutas con cuchillos y al parecer apuñalar a un hombre en la cabeza en 1887. Sin evidencia fuera de los rumores desenfrenados, su mala reputación y su desafortunado apodo, Peiser fue arrestado el 10 de septiembre por el sargento William Thicke, solo 2 días después del asesinato de Annie Chapman. Fue liberado al día siguiente después de que se proporcionaran coartadas para ambos asesinatos y brindó testimonio negando los cargos en su contra. Incluso recibió compensación monetaria por un periódico después de que se informara que era el principal sospechoso de los asesinatos y su nombre fuera arrastrado por el lodo. Otros sospechosos fueron investigados después del fiasco del delantal de cuero. Se interrogó al soldado Edward Stanley por su conexión con Annie, pero fue absuelto ya que estaba en servicio activo en Gold Sport en el momento de los asesinatos. El carnicero suizo Jacob Isenschmidt y el peluquero alemán Charles Ludwig fueron arrestados bajo sospecha de ser el asesino el 13 y 18 de septiembre, respectivamente. Isenschmidt estaba mentalmente enfermo y se ajustaba a la descripción física del asesino, mientras que Ludwig era buscado por intentar cortarle la garganta a una mujer con una navaja y por casos anteriores de violencia hacia mujeres con un cuchillo. La policía creía que podrían estar acercándose al asesino hasta que el 27 de septiembre recibieron una nueva y escalofriante evidencia entregada directamente en su puerta. Al comienzo de este episodio, hice la afirmación de que a la gente le encantan los asesinos en serie, y parece que ese fue el caso. Incluso en 1888, el asesino de Whitechapel fascinó al público y también los aterrorizó, y parecía que todos querían participar en la diversión. Cientos y cientos de cartas inundaron el buzón de la comisaría local de policía y varios periódicos. Muchos afirmaban ser el asesino, muchos afirmaban tener información sobre el asesino, y casi todos ellos resultaron ser falsos. Luego, el 27 de septiembre, llegó una nueva carta fechada 2 días antes a la Agencia Central de Noticias y fue enviada a Scotland Yard el 29 de septiembre. Tenía 2 páginas y estaba escrita con tinta roja. Aparentemente fue escrita por el propio asesino, contenía múltiples errores ortográficos y gramaticales, y hacía todo lo posible para burlarse de la incompetencia de la policía en sus esfuerzos por atraparlo. La carta dice lo siguiente: Querido jefe, sigo escuchando que la policía me ha atrapado, pero aún no me han atrapado del todo. Me río cuando parecen tan listos y hablan de estar en el camino correcto. Esa broma sobre el delantal de cuero realmente me hizo reír mucho. Estoy harto y no dejaré de destrozarlas hasta que esté satisfecho. El último trabajo fue genial. No le di tiempo a la mujer para que chillara. ¿Cómo pueden atraparme ahora? Amo mi trabajo y quiero comenzar de nuevo. Pronto volverán a saber de mí con mis divertidos jueguitos. Guardé un poco de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre del último trabajo para escribir, pero se espesó como pegamento y no puedo usarlo. La tinta roja es suficiente. Espero que sí, jaja. En el próximo trabajo, cortaré las orejas de la mujer y las enviaré a los oficiales de policía solo por diversión. ¿Guardarían esta carta hasta que haga el trabajo? Luego la hacen pública directamente.
Mi cuchillo está tan afilado y quiero ponerme a trabajar de inmediato si tengo la oportunidad. Sinceramente, Jack el Destripador. No importa que te dé el nombre comercial. PD. No fue lo suficientemente bueno como para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no tengo suerte. Dicen que ahora soy un médico. Ajá. Inicialmente, se creía que la carta era solo otro engaño más. Otro loco tratando de involucrarse en la historia del esquivo asesino, con Eisenschmidt y Ludwig en custodia, y los esfuerzos por culpar a alguno de ellos de los asesinatos. Se pensaba que la investigación había terminado y que las mujeres de la noche podían respirar tranquilas una vez más. Luego, el 30 de septiembre de 1888, la oscuridad cayó una vez más y la policía se dio cuenta claramente de que la pesadilla estaba lejos de terminar. El asesino se había dado un nombre, Jack el Destripador, y estaba a punto de cumplir su promesa. Era el 30 de septiembre de 1888, la 1 de la madrugada, y Louis Dimschutz, mayordomo del Club Educativo Internacional de Trabajadores, regresaba a Duckfields Yard desde el mercado de Westo Hill después de un día de vender sus mercancías. Al girar su pony y carro hacia el patio, el pony se asustó repentinamente hacia la izquierda y Louis pudo distinguir un bulto oscuro en el suelo. Al no poder moverlo con el mango de su látigo, encendió una cerilla y se encontró cara a cara con el cuerpo de una mujer. Tenía la garganta cortada y su cuerpo aún estaba bastante cálido, con la sangre fluyendo libremente de la herida abierta. En pánico, Louis corrió a verificar que su esposa estuviera a salvo dentro del club y luego él y los demás miembros se dispersaron para pedir ayuda. La policía acudió en masa al área poco después y después de hablar con los miembros que habían salido del club hasta las 12:50 de la madrugada, quedó claro que la mujer había sido asesinada apenas minutos antes de que Dimschutz doblara la esquina. El doctor Frederick William Blackwell fue el primer médico en llegar a la escena, seguido de nuestro viejo amigo, el doctor Baxter Phillips, 10 minutos después. El doctor Phillips dijo: la difunta tenía un pañuelo de seda alrededor del cuello y parecía estar ligeramente rasgado. Desde entonces he determinado que estaba cortado. Esto coincidía con el ángulo recto del corte. La garganta estaba profundamente cortada y había una abrasión en la piel de aproximadamente 1/4 de pulgada de diámetro, aparentemente manchada de sangre debajo de su ceja derecha. Tanto Phillips como Blackwell concluyeron que el asesinato se había llevado a cabo con un solo y rápido corte de izquierda a derecha a través de la garganta, seccionando la arteria carótida y la tráquea, dejándola incapaz de gritar y desangrándose hasta la muerte en 1 minuto y medio. También creían que el asesino la había tirado violentamente al suelo por el cuello desde atrás. Se creía que el cuchillo era de tamaño pequeño y la dirección del corte era prueba de que el asesino era diestro. Su oreja también había sido dañada, como si el asesino hubiera intentado cortarla. A esta pobre mujer se le identificó como Elizabeth Stride, de 44 años, nacida el 27 de noviembre de 1843 como Elizabeth Gustav en Suecia. Se mudó por varias partes de Suecia durante la mayor parte de sus primeros años y rápidamente se dedicó a la prostitución. En 1866 se mudó a Londres y en 1869 se casó con John Thomas Stride, un hombre 22 años mayor que ella. Aunque el matrimonio no duró mucho y comenzó a desmoronarse en 1874, se separaron oficialmente en 1877. Después de la separación, Liz se encontró viviendo en varias casas de alojamiento comunes, contando muchas de sus grandes historias pasadas, incluyendo cómo su esposo y 2 de sus 9 hijos murieron en el hundimiento del Princess Alice en el río Támesis. También comenzó una relación intermitente con un trabajador local llamado Michael Kidney. En su último avistamiento se dice que Liz estaba de buen ánimo. Había pasado la tarde limpiando habitaciones en la casa de alojamiento en el número 32 de la calle Flower y Dean, donde había vivido intermitentemente durante los últimos 6 años. A las 7 de la noche, Liz apareció vestida y lista para salir. Según el residente Charles Preston, ella dejó la casa de alojamiento y se adentró en la oscura noche de Whitechapel. A las 7:30 de la noche, los informes indicaron que Liz fue vista varias veces durante la noche, entre las 11 de la noche y las 12:45 de la madrugada, cada vez con hombres diferentes. La última persona que la vio con vida fue un judío húngaro llamado Israel Schwartz. Logró dar una declaración a la policía a través de un intérprete, ya que no hablaba inglés. Dijo que vio como Elizabeth Stride era atacada a las 12:45 de la madrugada, fuera de Duckfields Yard, por un hombre de cabello oscuro,
con un pequeño bigote marrón y de aproximadamente 1,65 metros de altura. Mientras Schwartz cruzaba la calle para evitar el enfrentamiento, el hombre supuestamente gritó la palabra Lipski en dirección a Schwartz o a otro hombre cercano que acababa de encender su pipa. Lipski probablemente hacía referencia a Israel Lipski, un asesino judío polaco que había sido recientemente condenado por sus crímenes en Gran Bretaña. Schwartz se asustó y salió corriendo cuando vio al segundo hombre acercándose en su dirección. A lo largo de los años, ha habido disputas sobre si Liz fue una verdadera víctima de Jack el Destripador. Si bien su garganta fue cortada como las dos víctimas anteriores, no fue desentrañada como Mary Ann y Annie. Sin embargo, la teoría predominante es que Elizabeth Stride fue, de hecho, una víctima de Jack el Destripador, pero que fue interrumpido en el acto. Se cree que Jack había logrado asesinar a Liz y estaba en proceso de cortarle la oreja antes de que el caos comenzara. Sin embargo, escapó dejando su trabajo incompleto cuando escuchó a Louis Dimschutz acercándose a la vuelta de la esquina. Desafortunadamente, la obra del demente esa noche no había terminado, como pronto descubriría la policía. Una hora después del descubrimiento del cadáver de Elizabeth Stride, a la 1:45 de la madrugada, el oficial de policía Edward Watkins estaba patrullando su zona, sin saber del horror que ocurría en calles cercanas. Al girar hacia Mitre Square, vio algo sacado de una pesadilla. El cadáver de una mujer yacía boca arriba en una esquina de la plaza, en un enorme charco de sangre. Su rostro estaba brutalmente cortado, con heridas en sus mejillas y sus párpados. Su garganta cortada y su abdomen había sido, por falta de un mejor término, desgarrado, y sus intestinos fueron arrancados. También se cortaron porciones de su oreja, tal como se prometió en la carta. Horrorizado por esta escena, Watkins corrió inmediatamente en busca de ayuda y se encontró con el oficial George Morris en el almacén Curly & Tom, donde trabajaba como vigilante nocturno. «Por amor de Dios, compañero, ven en mi ayuda. Aquí hay otra mujer cortada en pedazos». Pronto llegaron más oficiales a la escena, incluido el Dr. Frederick Gordon Brown. La autopsia realizada esa tarde concluyó que, al igual que las otras 3 víctimas, la mujer fue asesinada después de que le cortaran la garganta. Las demás heridas fueron infligidas después de la muerte. Consultando con el Dr. Phillips, ambos coincidieron en que el asesino tenía una mano precisa, como si tuviera conocimientos anatómicos. Al igual que en los hallazgos de las 2 primeras víctimas, también descubrieron que faltaba una gran parte de su útero y su riñón izquierdo en el cuerpo. La identidad de la mujer pronto quedó clara cuando su hermana, Eliza Gold, logró identificarla como Catherine Eddowes, de 46 años, nacida el 14 de abril de 1842. Ella y sus hermanos fueron llevados a un orfanato y luego a trabajar después de que ambos padres fallecieran en 1857. En 1861, comenzó una relación con Thomas Conway, miembro del 18º Regimiento Real Irlandés, y tuvieron 3 hijos juntos, aunque no hay evidencia de que estuvieran casados. Su relación se volvió violenta con el tiempo, y ella dejó a Thomas con sus hijos después de mudarse de Birmingham a Londres. En menos de un año, estaba viviendo con un nuevo compañero, John Kelly, vendedor de frutas. Parecían felices juntos, aunque Kat trabajaba en las calles en ese momento. El 29 de septiembre, Eddowes fue detenida después de estar completamente borracha en público alrededor de las 8:30 de la noche, dando su nombre como Nada, antes de desmayarse en una celda. A las 12:30 de la madrugada, le pidió al oficial George Hart que la liberara, y a la 1 de la madrugada se consideró lo suficientemente sobria como para irse a casa. Cuando le preguntaron cuál era su nombre, Eddowes miró a Hart y dijo, Marianne Kelly, de la calle Six Fashion. Las últimas personas en ver a Catherine Eddowes con vida fueron 3 hombres judíos, Joseph Lawende, Joseph Levy y Harry Harris. Al igual que Israel Schwartz, Lawende es uno de los testigos más conocidos y repugnantes del caso del Destripador. Él y sus compañeros se encontraron con Catherine Eddowes en un pasaje estrecho llamado Church Passage, que conducía hacia el suroeste desde la calle Duke hasta Mitre Square a la 1:35 de la madrugada, solo minutos antes de que se descubriera el cuerpo desgarrado. Lawende testificaría que esa noche vio a Catherine con un hombre. El hombre parecía tener unos 30 años, alrededor de 1,70 metros de altura, y llevaba un abrigo oscuro holgado. También llevaba una gorra de tela con pico gris y una pañoleta rojiza. Lawende y sus amigos pasaron junto a ellos y continuaron sin mirar atrás, sin saber el horror que le esperaba a la pobre mujer.
El 1 de octubre de 1888 llegó una postal manchada de sangre a la agencia de noticias central y fue trasladada a Scotland Yard afirmando ser del Destripador. Esto ocurrió solo un día después de las muertes de Stride y Eddowes, y dado que la mayoría de los detalles aún no se habían hecho públicos, la precisión de los detalles en el mensaje era aterradora. Decía lo siguiente: «No estaba bromeando, querido jefe. Cuando te di la pista, escucharás sobre el trabajo del astuto Jackie mañana. Doble evento esta vez. La número 1 chilló un poco. No pude terminar de inmediato. No tuve tiempo de cortar las orejas. Gracias por guardar la última carta hasta que volví a trabajar. Jack el Destripador». El Destripador había cumplido su palabra. Elizabeth Stride fue enterrada el sábado 6 de octubre de 1888 en el cementerio del este de Londres, mientras que Catherine Eddowes fue enterrada 2 días después, el lunes 8 de octubre de 1988, en el cementerio de la ciudad de Londres. Etienne Schmidt y Ludwig fueron liberados de la prisión poco después, ambos exonerados de sospechas. Hasta este punto, las cosas parecían bastante sombrías para la gente de Whitechapel, pero después del doble asesinato de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, los agentes de policía se quedaron con la primera pista real en cuanto al Destripador. Esa noche, a las 2:55 de la madrugada, se descubrió un trozo del delantal de Eddowes cubierto de sangre y heces en el fondo de una escalera de un edificio en la calle Goulson. El oficial Alfred Long encontró el trozo de tela y estaba seguro de que no estaba allí cuando pasó por primera vez a las 2:20 de la madrugada. Esa misma noche, escrito con tiza sobre la pared sobre el trozo de tela, había un mensaje extraño: «Los judíos son los hombres a los que no se culpará de nada». Aunque se ha mencionado varias veces, muchos habitantes de Whitechapel no eran precisamente fanáticos de la población judía, por lo que cosas como esa eran bastante comunes. No se sabe si el propio Destripador se tomó el tiempo de escribir esto o si ya estaba allí, pero fue retirado rápidamente por orden del comisionado de la Policía Metropolitana, Warren, por temor a que pudiera causar disturbios antisemitas, aunque se registró la frase como evidencia. El hecho de que el trozo de delantal estuviera tan lejos de la escena del crimen inicial es interesante, por decirlo menos. Según se dice, después del segundo brutal asesinato, Jack estaría cubierto de sangre y vísceras y habría llamado mucho la atención. O tal vez no, si el Destripador se quitó el largo abrigo oscuro que se dice que llevaba, como si engañara a las mujeres para tener relaciones con él, es plausible que hubiera sangre en su camisa y pantalones, pero luego quedó oculta cuando se volvió a poner el abrigo. Eso dejaría solo la sangre en su cuchillo y manos, y ahí es donde entra el delantal. Al cortar el cuerpo, se retira a una esquina cercana, en este caso la calle Goulson, donde puede limpiarse antes de deshacerse por completo del delantal. Ahora, no es el hecho de que se encontrara un trozo del delantal de Catherine en la calle Goulson, es que Jack el Destripador fue en esa dirección desde el principio. Piénsalo. A la sombra de Whitechapel, había asesinado a 2 mujeres en el lapso de 1 hora. La segunda, además, fue mutilada. Él podría haber ido al norte, sur, oeste, y habría estado a salvo. Sin embargo, no lo hizo. Fue hacia el oeste, de regreso en la dirección del primer asesinato de esa noche. El área estaría llena de policías. Entonces, ¿por qué? La teoría es simple. Jack el Destripador era un hombre local de la zona, así que después de terminar su malvada obra, simplemente regresó a su casa o alojamiento para cambiarse, posiblemente incluso dejando el trozo del delantal para burlarse de la policía. Pero esto plantea la pregunta del cómo. Había oficiales patrullando incluso antes de que se descubriera a Liz, e incluso entonces dijeron que no habían notado a nadie fuera de lo común durante su turno. ¿Cómo pudo el astuto Jack moverse por las calles como un fantasma en la oscuridad, eludiendo la atención de los policías tan fácilmente? ¿Eran tan incompetentes? ¿Sabía el Destripador las rutas de patrulla de los oficiales tan bien que pudo deslizarse sin ser visto? Desafortunadamente parece que nunca lo sabremos. En octubre de 1888, George Lusk, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel, creía que su casa estaba siendo vigilada por, en sus palabras, un hombre siniestro y barbudo. Esto lo perturbó tanto que solicitó protección policial. Para mayor claridad, el Comité de Vigilancia de Whitechapel era un grupo de comerciantes locales en la parroquia que patrullaban las calles la mayoría de las noches para ayudar a la policía en sus investigaciones sobre los horribles asesinatos que plagaban su ciudad.
Lusk fue elegido líder de estos buenos ciudadanos en su primera reunión, el 10 de septiembre de ese año. En el mismo mes, Lusk recibió un paquete en su casa en la carretera One Alderney, Mile End. Al abrirlo, se encontró con la mitad de un riñón humano junto con una carta dirigida a él. Decía así: «Desde el infierno, señor Lusk, le envío la mitad del riñón que le quité a una mujer. Lo reservé para usted, junto con un pedazo que freí y comí. Estaba muy bueno. Tal vez le envíe el cuchillo ensangrentado que lo extrajo, si espera un poco más. Firmado, atrápeme cuando pueda, señor Lusk». Inicialmente Lusk creyó que el paquete era una broma, pero al llevarlo a otros miembros del comité para discutirlo, lo convencieron de que lo examinara. El doctor Thomas Horrocks Openshaw, del Hospital de Londres, examinó el órgano y creyó que efectivamente era humano, y que venía del lado izquierdo del cuerpo humano. Tanto el riñón como la carta fueron entregados a la policía de la ciudad, que estaba llevando el caso de Catherine Eddowes, creyendo que el riñón provenía de ella. El doctor Openshaw fue mencionado varias veces en los periódicos después de su participación en el examen del riñón, y con la revelación de la carta, el público ya estaba bastante consciente de su nombre, así que no es sorprendente que él recibiera la suya por correo directamente al hospital, con simplemente un sello de Londres EOK 2988, y decía lo siguiente: «Viejo jefe, tenías razón, era el riñón izquierdo. Iba a operar de nuevo cerca de tu hospital. Iba a dibujar mi cuchillo a lo largo de su maldita garganta. Esos malditos policías arruinaron el juego, pero supongo que seguiré en el trabajo y te enviaré otro pedazo de entrañas. Jack el Destripador». «Oh, ¿has visto al diablo con tu microscopio y escalpelo mirando un riñón?» Esta se convirtió en la última de las cartas del Destripador. Las 4 fueron liberadas al público, con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía, pero sin éxito. En 1931, el periodista Fred Best confesó supuestamente que él y su compañero periodista Tom Bullen, del periódico Star, habían escrito la carta «Querido jefe» y la postal «Astuto Jack», junto con otras cartas menos famosas del Destripador. Aparentemente, todo fue en un intento de mantener la historia relevante en las noticias y aumentar las ventas de su periódico, como si los asesinatos bestiales de mujeres ya no fueran dignos de ser noticias. Aunque no está claro si Best decía la verdad, es justo decir que las 2 primeras cartas fueron enviadas por la misma persona. En cuanto a las cartas Desde el infierno y la de Openshaw, ambas han sido debatidas hasta el cansancio en cuanto a su autenticidad. Muchos expertos a lo largo de los años han teorizado que podrían haber sido enviadas por estudiantes de medicina como una broma, ya que conseguir un riñón no habría sido demasiado difícil para ellos. Sin embargo, el misterio sigue sin resolverse y hasta el día de hoy, las 4 cartas, especialmente las 2 últimas, son sospechosas de ser del Destripador, aunque la diferencia de la ortografía y estilo gramatical es confusa incluso ahora. Durante meses, Jack el Destripador había estado corriendo libremente por Whitechapel sin ser atrapado. La policía no estaba más cerca de atrapar a este monstruo de lo que estaban cuando apareció por primera vez en escena. El público estaba en un frenesí furioso con las fuerzas del orden por su incompetencia para atraparlo. Sin embargo, el último asesinato estaba por venir y perseguiría las pesadillas de todo Londres hasta el día de hoy. La quinta y última víctima de Jack el Destripador fue Mary Jane Kelly, conocida como Marie Janet Kelly, Mary Negra, Mary Oscura, Emma Bonita y Ginger. Era una trabajadora sexual conocida en el área de Whitechapel por su atractivo físico, piel clara, ojos azules y cabello rubio o rojo. Viviendo en relativa pobreza, también era la más joven de las víctimas del Destripador, con solo 25 años. No se sabe mucho sobre su vida temprana. Mary, tal vez, había inventado gran parte de ella hasta ese momento. Según su compañero de cuarto, Joseph Barnett, con quien vivía en ese momento, le había dicho que había nacido en 1863 en la isla de Limerick y luego se mudó a Gales con su familia cuando era niña. Pero alrededor de los 16 años se casó con un minero de carbón llamado Davis O'Davis, solo para que él muriera 3 años después en una explosión minera. Luego se mudó a Cardiff con su prima, donde se cree que comenzó su carrera como trabajadora sexual. En 1884, Kelly se trasladó nuevamente a Londres, específicamente a East End. En 1886 conoció a Joseph Barnett, un portero de bodega, y en su segundo encuentro en abril acordaron vivir juntos.
Se mudaron de casa en casa, siendo desalojados de varias por no pagar el alquiler y por conducta ebria y desordenada. Luego, en 1888, Mary y Joseph se mudaron al número 13 de Miller's Court, un pequeño alojamiento de una sola habitación en la parte trasera del número 26 de la Dorset, en Spitalfields. Después de que Barnett perdió su trabajo como portero, Mary volvió a recurrir al trabajo sexual en julio de ese año. Barnett era tolerante al principio, pero pronto se peleaba con Mary por llevar clientes a su habitación, incluida la invitación a otra prostituta conocida solo como Julia para vivir con ellos. Barnett dejó el número 13 de Miller's Court el 30 de octubre, pero siguieron siendo amigos y él la visitaba a diario, prestándole dinero en esos últimos días. El 8 de noviembre, Barnett visitó a Mary ese día alrededor de las 7 de la noche y se fue alrededor de las 8 de la noche. En ese momento, ella estaba con una amiga llamada Maria Harvey, y él y Harvey se fueron juntos después de disculparse por no tener dinero para ella. Luego, Kelly salió por la noche y regresó en estado de embriaguez en compañía de un hombre con bigote rojo y sombrero de copa, alrededor de las 11:45 de la noche, según la trabajadora sexual Marianne Cox. Ambos entraron en la habitación de Mary, y se podía escuchar que ella cantaba hasta alrededor de la 1:30 de la madrugada. La última persona en ver a Mary Jane Kelly fue un amigo llamado George Hutchinson. Se encontró con ella a las 2 de la madrugada, donde ella le pidió dinero, pero él no se lo pudo dar. Luego, Hutchinson presenció cómo Kelly se encontraba con un hombre cerca de la intersección con la calle Thrall. George estaba nervioso por la seguridad de Mary, así que lo siguió hasta su casa, donde esperó afuera durante un tiempo antes de dirigirse a casa una vez que nadie salió nuevamente. Marianne Cox regresó a casa alrededor de las 3 de la mañana y no escuchó nada desde la habitación de Mary en ese momento. El descubrimiento macabro no se hizo hasta las 10:45 de la mañana de esa mañana, cuando el propietario, John McCarthy, envió a su asistente, Thomas Boyer, a cobrar el alquiler atrasado de Kelly. Él golpeó la puerta sin obtener respuesta y la encontró cerrada con llave. Sabiendo que ella estaba adentro, Thomas rodeó la esquina hasta la ventana exterior de la habitación y corrió la cortina sobre el marco de la ventana rota. Lo que vio mientras miraba hacia la habitación oscura era algo que parecía salido del 9º círculo del infierno. Apresurándose a contarle a McCarthy, el propietario echó un vistazo él mismo a la escena. McCarthy le dijo más tarde a un periodista: «La imagen que vimos no puedo apartarla de mi mente. Parecía más el trabajo de un demonio que de un hombre. Había oído mucho sobre los asesinatos del destripador de Whitechapel, pero declaro por Dios que nunca esperé ver semejante escena. La escena completa es más de lo que puedo describir. Espero no volver a ver algo así nunca más». McCarthy envió a Boyer corriendo a buscar a la policía. Se encontró con los inspectores Walter Beck y Walter Dew. Dew recuerda a Boyer mientras trataba de relatar su hallazgo. Dijo: «El pobre hombre estaba tan asustado que por un tiempo no pudo articular una sola palabra inteligible. Al final logró balbucear algo sobre otro, Jack el Destripador. Terrible. Jack McCarthy me envió». Dew y Beck acompañaron a ambos hombres de regreso a la posada, y al mirar por la ventana hacia la habitación, ambos inspectores retrocedieron horrorizados y pidieron refuerzos de inmediato. Beck ordenó que nadie saliera del patio mientras también enviaba un telegrama a Scotland Yard. Nuestro viejo amigo, el Dr. Phillips, pronto llegó a la escena con el Dr. Thomas Bond, y entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, los inspectores Aberlin y Anderson llegaron para atender la escena junto con el superintendente Thomas Arnold y el inspector Edmund Reed. Derribaron la puerta de la pequeña habitación cerrada y se encontraron con una pesadilla. La habitación estaba cubierta de sangre desde el suelo, las paredes y el techo. Trozos de carne humana estaban encima de la mesita de noche como si estuvieran en exhibición. Mary Jane Kelly había sido completamente destrozada. Su garganta había sido cortada tan profundamente que casi había sido decapitada, y su rostro estaba desfigurado más allá del reconocimiento, con múltiples puñaladas y cortes en su boca, mejilla, cejas, orejas y nariz. Estaba desnuda en la cama, acostada boca arriba, la sábana manchada de un profundo carmesí de sangre y vísceras. Casi toda su piel había sido arrancada. Su abdomen estaba desgarrado y vacío de contenido. El Dr. Phillips creía que Mary había sido asesinada por un solo corte con un cuchillo pequeño, similar a los primeros 4 asesinatos, y que la mutilación ocurrió después de la muerte. Dada la gravedad de la escena espantosa,
Phillips y Bond concluyeron que la destrucción de su cuerpo habría llevado hasta 2 horas para completarse. Considerando que estuvo solo con la víctima, sin nadie más, el destripador se tomó todo el tiempo que necesitó. También se encontraron sus ropas quemadas en la chimenea. El inspector Aberline teorizó que Jack las había usado como luz para ver sus siniestros actos. Mary fue llevada a una morgue en Shoreditch, donde fue identificada por Barnett, quien solo pudo hacerlo por la oreja y los ojos. Se inició una investigación, se escucharon testimonios y se determinó que Jack el Destripador era el responsable, elevando la cifra de víctimas a 5. Mary Jane Kelly fue enterrada en el cementerio católico romano de San Patricio en Leytonstone a las 2 de la tarde del 19 de noviembre de 1988. Más de 6 meses después del brutal asesinato, no se informó de ningún asesinato que se ajustara al mismo modus operandi a la policía. El caso, sin importar la prensa, sin importar la protesta pública, sin importar cuán profundamente investigara la policía, parecía como si Jack el Destripador, satisfecho con su obra malévola, simplemente limpió su cuchillo una última vez, se puso su abrigo oscuro, se bajó el sombrero y, con una sonrisa, caminó tranquilamente hacia la densa niebla de Londres para no ser visto nunca más. ¿O no? Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, estas pobres almas desafortunadas conforman lo que hoy se conoce como los 5 casos canónicos de las 5 mujeres generalmente aceptadas como víctimas de Jack el Destripador. Sin embargo, no son las únicas mujeres que perdieron la vida en Whitechapel en ese periodo de tiempo. 2 asesinatos tuvieron lugar incluso antes de que Mary Ann Nichols fuera asesinada, y varios fueron descubiertos después de la espantosa muerte de Mary Jane Kelly. El primer asesinato fue el de Emma Elizabeth Smith, una trabajadora sexual de 45 años que fue asesinada en Whitechapel el 4 de abril de 1888, varios meses antes del asesinato de Nichols. Fue atacada y agredida sexualmente el 3 de abril, pero logró sobrevivir y regresar a una casa de alojamiento. Al día siguiente, sin embargo, cayó en coma y poco después falleció. Persisten teorías de que este fue el primer asesinato de Jack, pero según la propia Smith, había sido agredida por un grupo de hombres. Si bien nunca se descartó la posibilidad de que los asesinatos del Destripador fueran cometidos por un grupo, se acepta ampliamente que fueron obra de un solo individuo. La segunda muerte, aunque no se reconoce ampliamente como una víctima de Jack el Destripador, es quizás la más cercana a los asesinatos aceptados. Esta fue Martha Tabram, de 39 años, otra trabajadora sexual. Se encontró un cuerpo a las 5 de la madrugada del 6 de agosto de 1888, solo un mes antes de la muerte de Mary Ann Nichols. Se determinó que había ocurrido alrededor de las 2:30 de la madrugada y había sido apuñalada un total de 39 veces en el cuello, el torso y los genitales con una hoja corta por una persona diestra. ¿Les suena familiar? La mayoría la ha descartado como víctima de Jack el Destripador, ya que no le cortaron la garganta como a las demás y tampoco fue mutilada de manera extensa. Pero no se descarta la posibilidad de que Martha haya sido su primera víctima, antes de que escalara a una violencia mayor. En mi sincera opinión, aunque quizás nunca lo sepamos con certeza, creo que deberíamos comenzar a llamarlas las 6 víctimas canónicas a partir de ahora. Después de la muerte de Martha, el Destripador se desató, asesinando a las 5 mujeres más asociadas con él. Pero hubo asesinatos después de Mary Kelly. El primero fue el 12 de diciembre de 1888. Se trataba de Rose Mylett, una trabajadora sexual de 26 años, cuyo cuerpo fue encontrado en Clark Yard cerca de la calle Poplar High. También conocida como la borracha Lizzie Davis y Alice Downey, parecía haber sido estrangulada. Un examen más detallado del cuerpo concluyó que podría haberse ahorcado accidentalmente en un estado de embriaguez, especialmente porque no había signos de lucha. Sin embargo, la investigación sobre su muerte dijo lo contrario, clasificándola como un asesinato y añadiendo su nombre a la lista. Luego fue Alice Mackenzie, asesinada el 7 de julio de 1889, el primer asesinato fuera de 1888. Fue encontrada con la garganta cortada en Castle Alley, Whitechapel, y su cuerpo había sido mutilado. El Dr. Bond y el comisionado Monroe estaban convencidos de que Alice fue asesinada por el Destripador, pero el Dr. Phillips y los inspectores Anderson y Aberline no estaban de acuerdo.
El corte en la garganta que se había hecho en la carótida era demasiado superficial y el cuchillo parecía ser más corto. Sin embargo, el Dr. Baxter admitió que era una posibilidad, y cito: «Hay una gran similitud entre este caso y la otra clase de casos que han ocurrido en este vecindario, y si la misma persona no ha cometido el crimen, claramente es una imitación de otros casos». El siguiente posible asesinato es un gran cambio del modus operandi de Jack, pero aún es debatido por expertos. El 10 de septiembre de 1889, poco más de un año y medio después de los primeros dos asesinatos, se descubrió el torso de una mujer no identificada a las 5:15 de la mañana debajo de un arco ferroviario en la calle Pension, Whitechapel. Le faltaba la cabeza y las piernas, que nunca se encontraron, y el torso había sido mutilado de manera similar a las víctimas anteriores del destripador, aunque sus genitales se dejaron intactos. ¿Habría cambiado su modus operandi Jack el Destripador? No es probable, y muchos expertos en el tema descartan este asesinato como obra de Jack el Destripador, a pesar de su proximidad a los lugares de los asesinatos originales y de haber ocurrido en el aniversario de la primera aparición de Jack. Se cree que este asesinato estaba más relacionado con los asesinatos del torso del Támesis, otro caso que se estaba investigando en ese momento. El último asesinato que se sospecha que era del asesino de Whitechapel fue el de Frances Coles, otra trabajadora sexual. Fue encontrada por el oficial Ernest Thompson justo momentos después del ataque a las 2:15 de la madrugada del 13 de febrero de 1891, debajo de un pasaje bajo un arco ferroviario entre las calles Chambers y Royal Mint. Se informó que Thompson incluso escuchó pasos que se alejaban del lugar, pero el protocolo exigía que se quedara con la chica. Sorprendentemente, Frances todavía estaba viva cuando Thompson la encontró, pero falleció antes de que llegara la ayuda. Al igual que las otras víctimas, su garganta había sido cortada de izquierda a derecha, aunque aún no había sido mutilada, lo que sugiere que el oficial Thompson interrumpió el proceso. James Sadler, un amigo de Coles, fue arrestado por el crimen y fue considerado incluso sospechoso en los asesinatos del destripador, pero fue liberado debido a la falta de evidencia. Si todos estos casos son realmente obra de Jack el Destripador, esto aumentaría su número de víctimas de 5 a 11. Teorías. Nos perdimos en las teorías. Eran muchas. Esas fueron las palabras del inspector Frederick Aberline y siguen siendo tan válidas hoy como lo fueron en su momento. La identidad de Jack el Destripador es un agujero de conejo de nombres, uno que se ramifica en más y más túneles cuanto más se excava. Algunas tienen sentido lógico, otras se adentran más en el terreno de las conspiraciones. La policía de la época tenía sus teorías sobre quién era realmente Jack, mientras que los medios de comunicación y el público en general tenían sus propias ideas. Los investigadores de hoy en día han estudiado y examinado cada asesinato pieza por pieza y han revisado cada sospechoso varias veces, cada uno tratando de desenmascarar al monstruo. Con el tiempo, la perspectiva se convirtió en su propio campo de estudio no oficial conocido como riperología. Algunos nombres que surgen una y otra vez incluyen a Karl Feigenbaum, un comerciante alemán con deseos de matar y mutilar a mujeres, quien fue arrestado y ejecutado por matar a su casera en la ciudad de Nueva York, y Frederick Demmings, un australiano de origen inglés que primero mató a su esposa e hijos en Inglaterra en julio de 1890 y uno antes de matar a su segunda esposa en Melbourne en diciembre del mismo año. Fue ahorcado por sus crímenes. Otros ejemplos son Francis Tumblety, un médico charlatán que supuestamente odiaba a las mujeres y tenía una colección de úteros en su habitación trasera. También estaba Thomas Neil Cream, el envenenador de Lambeth, quien mató a hasta 10 mujeres en 3 países diferentes y se dice que confesó ser el destripador justo antes de su ejecución, aunque esto es dudoso en el mejor de los casos. Incluso hay quienes creen que Lewis Carroll, el autor de las queridas Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, fue el asesino. Cuando digo agujero de conejo, es un eufemismo, no lo digo literalmente, amigos. Ahora es nuestro turno, así que saquen esa pipa y lupa, querida audiencia, y veamos si podemos encontrar la verdad entre algunos de los sospechosos más probables y desenmascarar a Jack el Destripador de una vez por todas. El primer sospechoso en nuestra lista es Montague John Druitt.
que trabajaba como abogado y como profesor asistente en una escuela internado en Blackheath, al sureste de Londres. Druitt era el sospechoso favorito del asistente del jefe de policía, Melville McNaughton. A finales de noviembre de 1888, Druitt fue despedido de su puesto en la escuela internado por razones desconocidas. Algunos teorizan que podría haber sido debido a su homosexualidad. Sí, el pasado fue lo peor, pero otros mencionaron que tanto su madre como su abuela tenían un historial de enfermedad mental y podría haber sido despedido cuando comenzó a mostrar signos de deterioro mental. En diciembre de 1888, el cuerpo en descomposición de Montague fue encontrado flotando en el Támesis después de haberse suicidado. Tenía 31 años en ese momento. Se encontró una carta en su residencia después de que su hermano la buscara y decía: «Desde el viernes sentí que iba a ser como madre y lo mejor para mí era morir». Su muerte fue confirmada como un suicidio y su cuerpo fue devuelto a su familia. Eso podría haber sido el final de todo si no fuera por un memorándum de McNaughton que lo nombraba como sospechoso de ser el destripador. En primer lugar, se suponía que los asesinatos cesaron poco después del suicidio y McNaughton insistió en que la propia familia de Druitt creía que él era el asesino. Parece ser un caso bastante sólido de que Druitt podría haber sido el destripador, excepto que no. Al poner el caso de Druitt bajo el microscopio, la teoría se desmorona como un castillo de arena en la playa. En primer lugar, McNaughton no solo se equivocó en su edad, diciendo que tenía 41 años, cuando en realidad era 10 años más joven, sino que creía que era médico, y eso no era cierto en absoluto. Su suicidio muy probablemente se debió a su despido de su trabajo, y no a la culpa por los asesinatos, además de que su estado mental apenas comenzaba a deteriorarse en el momento de su despido y no meses antes para coincidir con los asesinatos. Además, se dice que Druitt vivía en Kent, lo cual va en contra de la hipótesis de que el asesino mismo era residente de Whitechapel. Y por último, la idea de que su familia creía que era Jack era solo un rumor, una invención en el peor de los casos. El inspector Aberlin tampoco estaba de acuerdo con la idea de que Druitt fuera el asesino, y citó: «Sé todo acerca de esa historia, pero ¿en qué se traduce? Simplemente esto, poco después del último asesinato en Whitechapel, se encontró el cuerpo de un joven médico en el Támesis, pero no hay absolutamente nada más allá del hecho de que se usó en ese momento para incriminarlo. Cuando se habla del astuto Jack, es bastante fácil especular que su verdadera identidad es la de un asesino consumado. De ahí el título de este capítulo. Seweryn Klosowski era un asesino en serie polaco, quizás más conocido como George Chapman, sin relación con la víctima. Nacido en Polonia, se mudó a Londres entre 1887 y 1888, justo a tiempo para que ocurrieran los asesinatos. Se mudó a Nueva Jersey en América con su esposa e hijos en 1891, antes de que la pareja se separara debido a su violento abuso. Luego regresó a Gran Bretaña en 1892 y ahí conoció a una mujer llamada Annie Chapman, nuevamente sin relación, solo una coincidencia, tomando su apellido para sí mismo. Entre 1897 y 1902, había tomado 4 amantes que se hacían pasar por su esposa y había matado a 3 de ellas mediante envenenamiento. Pero fue capturado, arrestado, juzgado y ahorcado el 3 de abril de 1903. Ahora, en el momento de los asesinatos del destripador, Chapman vivía en Whitechapel y trabajaba como barbero. También se informa que fue el sospechoso favorito del inspector Aberlin, incluso en el momento de su condena. También parecía una coincidencia bastante grande que los asesinatos parecieron detenerse repentinamente tan pronto como Chapman partió hacia América. Sin embargo, eso es todo lo que parecía ser, una coincidencia. Miles de personas viajaron a América desde Gran Bretaña en ese momento, y en la misma línea, miles de personas llegaron a Gran Bretaña junto con Chapman cuando llegó por primera vez, en el momento de los asesinatos de Whitechapel. Aunque Chapman tenía algo de entrenamiento médico, todavía se debate si el destripador tenía algún conocimiento anatómico en primer lugar. Y por último, aunque era un asesino por derecho propio, Chapman usaba exclusivamente veneno, y es poco probable que hubiera cambiado su método de matar de manera tan drástica. Así que, era un hombre malvado, definitivamente, pero Jack el Destripador, poco probable. Walter Sickert fue un pintor y grabador británico de origen alemán, nacido el 31 de mayo de 1860.
Fue miembro del grupo Camden Town de artistas postimpresionistas en el Londres de principios del siglo XX y fue una figura influyente en el estilo británico de vanguardia en ese periodo. Algunas de sus obras más destacadas incluyen pinturas como El gerente de la compañía teatral o El final del acto de 1885 y La Giuseppina, el anillo de 1905. Sus obras y su estilo han influido en otros artistas como Lucian Freud y Francis Bacon. Murió en 1942 en Bath. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Por qué estamos hablando de un pintor británico en un video sobre Jack el Destripador? Bueno, en los últimos años, muchos autores e investigadores han planteado la idea de que Sickert era el famoso Jack, especialmente la novelista de crímenes Patricia Cornwell, quien cree que así fue. Esa es la base de su novela de 2002, Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Estaba basado en la idea de que Sickert era el infame asesino. Siendo ella misma influyente y adinerada, Cornwell se propuso demostrar su caso abordando los asesinatos del Destripador con técnicas forenses modernas. Cornwell diría mientras estaba en un programa de entrevistas en Estados Unidos: "Creo al 100% que Walter Richard Sickert cometió esos crímenes en serie". Gran parte de la base de Cornwell se basa en el hecho de que Sickert tenía una obsesión mórbida con el Destripador. Se dice que, en un momento dado, Sickert creía que se había quedado en una habitación en la que el monstruo había estado e incluso se disfrazaba ocasionalmente como el propio astuto Jack. Su pintura más famosa, El asesinato de Camden Town, se dice que está inspirada en el Destripador e incluso tiene otra obra llamada El dormitorio de Jack el Destripador, representada como una habitación oscura y mórbida, desprovista de la mayor parte de la luz y la vida, inspirada en la habitación que él mismo afirmó haberse quedado. Incluso se dice que el tipo de papel que Sickert usaba en sus obras y cartas era supuestamente del mismo lote de papel que Jack usaba en sus 4 supuestas cartas. Sin embargo, la mayoría de los expertos desmienten esta teoría en particular como tonterías, a pesar de los esfuerzos de Cornwell, quien compró previamente 30 obras de Sickert, y muchos en el mundo del arte creen que ella las hizo destruir en busca de ADN utilizable. Aunque ella niega esa afirmación, se dice que encontró ADN mitocondrial utilizable en las pinturas, pero la mayoría de los expertos creen que eso es falso. También hay pruebas sustanciales de que Sickert estaba en Francia en el momento de los asesinatos, por lo que al menos que el viejo Walter pudiera teletransportarse a través del océano, parece bastante improbable que fuera él. Ahora volvemos a un rostro familiar de antes en nuestro relato. Joseph Barnett era un pescador en Whitechapel y era amigo, compañero de cuarto y quizás amante de Mary Jane Kelly. Así es, el compañero de cuarto lo hizo, o al menos esta teoría abordó el tema, y admitámoslo, la teoría no está mal del todo. Originalmente no fue sospechoso por parte de la policía, incluso después de que la última víctima fuera destrozada en su habitación compartida. No fue hasta la década de 1970 que se levantó la sospecha sobre Barnett. La teoría es que Joseph Barnett estaba enamorado de Mary Kelly y o estaban juntos desde el principio o su afecto por ella era un secreto. Parece que hay algo de credibilidad en esto, ya que se dice que Barnett llamaba a Mary su esposa de vez en cuando. Cuando se mudaron juntos al número 13 de Miller's Court, Kelly empezó a prostituirse en la calle para ayudarse ambos. Barnett odiaba esto, junto con su consumo de alcohol, e hizo todo lo posible para disuadirla. Después de que esto fracasara, se formó una idea en su cabeza. Si no podía convencer a su amada de que dejara el trabajo sexual con sus palabras, lo haría con sus acciones. Barnett conocía a las prostitutas de la zona y, utilizando este conocimiento, acechaba por las calles y asesinaba a varias dentro del área. Al principio funcionó, y Mary dejó de acostarse con hombres por dinero, pero pronto incluyó a Maria Harvey en la ecuación, lo que se convirtió en una relación lésbica junto con el regreso al trabajo sexual. Barnett había tenido suficiente y se fue el 30 de octubre. Luego, después de no lograr reconciliarse y ver que había fracasado en su tarea, Barnett regresó en medio de la noche el 9 de noviembre y, después de otra acalorada discusión, mató y descuartizó a Kelly en su cama. Luego, después de responder todas las preguntas y participar en la investigación, Joseph Barnett simplemente cerró su tienda y dejó Whitechapel sin volverse a saber de él. Esto no es más que una teoría, pero en mi honesta opinión, es una de las mejores que se han planteado. Piénsalo, como pescador.
Barnett tenía un conocimiento básico de anatomía y sabía cómo manejar pequeñas cuchillas. Vivía en el centro de Whitechapel, por lo que le resultaría fácil llegar y salir de las escenas de los crímenes, incluido el doble evento que sucedió cerca. Es muy probable que conociera a las mujeres asesinadas y quizás ellas bajaran la guardia a su alrededor, aunque se dice que Catherine Eddowes sospechaba de él y su asesinato habría eliminado una posible testigo. La carta, desde el infierno, tenía expresiones en idioma irlandés y Barnett era de Irlanda. También podría haber tenido una llave de la habitación de Ellie Kelly, por lo que podría haberla cerrado fácilmente después de asesinarla. Y lo más importante de todo, no solo coincidía con la descripción de quien muchos testigos creían que era Jack el Destripador a la perfección y encajaba en el perfil creado por el FBI, sino que tenía un motivo claro y una razón clara. No estaba delirando, no era psicótico, era calculador e inteligente. Si alguna vez hubiera un nombre que pudiera estar relacionado con Jack el Destripador, sería difícil encontrar uno mejor que Joseph Barnett. Ahora llegamos a una de las teorías más publicitadas. En un memorando de 1894, el comisionado asistente McNaughton mencionó varios sospechosos en el caso en curso de Jack el Destripador. Uno de esos nombres fue simplemente escrito como Kosminski, señalando que el sospechoso tenía un gran odio hacia las mujeres y fuertes tendencias homicidas. El comandante asistente Robert Anderson señaló que el sospechoso era un judío polaco, y el inspector en jefe Donald Swanson afirmó que Kosminski había sido vigilado por la policía mientras vivía en casa de su hermano antes de ser llevado al asilo de lunáticos del condado de Middlesex, en Colony Hatch, donde murió poco después. En 1987, el autor Martin Fido buscó en los registros del asilo algún interno con ese nombre, y solo había uno, Aaron Kosminski. Kosminski era un judío polaco que supuestamente llegó a Gran Bretaña alrededor de 1880 y vivió en Whitechapel. Tenía problemas mentales bien documentados, que se manifestaban en forma de alucinaciones auditivas, un miedo paranoico a ser alimentado por otras personas, negativa a lavarse o bañarse y autolesiones. Se dice que la razón por la que nunca fue arrestado formalmente es que la persona que lo identificó era un judío que se negó a testificar contra uno de los suyos. Otra información es que Swanson afirmó que el sospechoso falleció poco después de llegar al asilo Colony Hatch, pero Kosminski vivió durante muchos años. De hecho, fue trasladado al asilo de Leavesden en 1894, donde murió en 1919. No fue hasta 2014 que el nombre de Aaron Kosminski volvió a surgir. Supuestamente, se realizó una prueba de ADN de un chal tomado del cadáver de Catherine Eddowes, y los resultados supuestamente arrojaron una coincidencia con Kosminski. Sin embargo, esto fue cuestionado por expertos. En primer lugar, el chal en sí era muy sospechoso, ya que Catherine Eddowes era muy pobre y probablemente no hubiera podido permitirse una prenda así. En segundo lugar, el oficial que lo tomó resulta que lo había tomado de la escena del crimen y su familia lo había guardado todo ese tiempo sin decirle a nadie ni hacerle pruebas hasta ese momento. No sé ustedes, pero eso suena bastante sospechoso para mí. Y, en tercer lugar, la coincidencia genética entre Kosminski y Eddowes se hizo con ADN mitocondrial, cuyo tipo podría estar relacionado con cientos de miles de personas diferentes. Por eso, el ADN mitocondrial se usa solo para descartar sospechosos y no para implicarlos. Por ahora, a pesar de que los resultados se publicaron en el Journal of Forensic Sciences en 2019, el chal y la culpabilidad de Kosminski en los asesinatos sigue siendo sospechoso, aunque su nombre probablemente siempre estará en la lista de posibles sospechosos de Jack el Destripador. Doy mi nombre para que todos me conozcan y así la historia cuente lo que le puede hacer el amor a un hombre que nació amable. Tuyo sinceramente, Jack el Destripador. Este es un fragmento de un diario que supuestamente fue escrito por Jack el Destripador, y después de analizar los detalles en dicho diario, todos apuntan a que el dueño era James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool, que fue envenenado y asesinado por su esposa Florence el 11 de mayo de 1889, coincidiendo con el final de los 5 asesinatos canónicos aceptados. Su nombre no fue relevante para la investigación hasta 1992, más de 100 años después de su muerte, cuando el diario salió a la luz de las manos de Michael Barrett, un ex vendedor de chatarra de Liverpool desempleado, quien lo obtuvo de un amigo en un bar.
Lo presentó como el diario desenterrado del asesino de Whitechapel. Sin embargo, pronto cambió su historia y aparentemente había estado en la familia de su esposa durante generaciones, y su amigo le había pedido que se lo entregara para que pudiera inspirarse para escribir su propio libro, y algo ya huele a sospechoso aquí. Los expertos también parecían pensar lo mismo, y tan pronto como el libro fue presentado, la mayoría lo examinó minuciosamente y lo consideraron un engaño. Sin embargo, algunos le dieron una oportunidad, y los debates fueron acalorados desde el principio, ya que James Maybrick estaba en la parte superior de la lista de sospechosos. Se han realizado múltiples pruebas de la tinta para comprobar si era auténtica, la mayoría de las cuales resultaron inconclusas. Los resultados más definitivos indican que es del siglo XIX. La confusión continuó cuando Barrett confesó haberlo falsificado, para luego retractarse casi inmediatamente. Luego dijo que el diario es real y que la confesión se debió a que su vida estaba hecha un desastre, y durante ese tiempo estaba pasando por un divorcio complicado con su esposa. El diario atrajo una tonelada de atención mediática no deseada a su puerta. Entonces, ¿qué hay exactamente en el diario? Bueno, parece ser en su mayoría tonterías. Afirma que la razón de los asesinatos del Destripador fue que Maybrick descubrió las infidelidades de su esposa, y eso lo enfureció tanto que tuvo que viajar hasta Whitechapel y matar a un puñado de trabajadoras sexuales. Aparentemente, era un salto lógico natural en 1888. En cuanto al resto, la mayoría es solo una combinación de detalles comunes y conocidos sobre los asesinatos, así como inexactitudes generalizadas aceptadas como hechos en ese momento. Por ejemplo, en lo que respecta a Mary Jane Kelly, el diario dice que sus intestinos estaban colgados en las paredes como decoraciones navideñas, cuando todo lo que sabemos dice lo contrario, que sus entrañas estaban en su mayoría confinadas a la cama. Sin embargo, hay una pieza de evidencia que vale la pena considerar: un reloj de bolsillo de oro que fue comprado en 1993 por un tal Albert Johnson. Fue hecho en 1847 o 1848 y en el interior contenía varias grabaciones. Las iniciales de cada una de las 5 víctimas canónicas están grabadas en la cubierta interior junto con el nombre de J. Maybrick y otro mensaje que decía «Soy Jack». Se han realizado pruebas exhaustivas en el reloj, pero no mostraron nada concluyente. Pero su antigüedad parece ser auténtica, aunque su descubrimiento tan cerca del diario plantea dudas. ¿Fue James Maybrick el carnicero de Whitechapel o todo fue falsificado y él fue utilizado como chivo expiatorio? Supongo que nunca lo sabremos. Charles Allen Lechmere era un conductor de carros de carne en el East End de Londres, donde trabajó durante más de 20 años para la compañía Pickfords. Si algo de eso suena familiar, es porque nos encontramos con Lechmere antes. Charles fue el hombre que descubrió originalmente el cuerpo de Mary Ann Nichols, la primera víctima de Jack el Destripador. Sí, el hombre que lo comenzó todo es teorizado por muchos como el responsable de todo. Al investigar su pasado, Lechmere lidió con varios estereotipos de asesinos en serie al crecer. Proveniente de una familia desestructurada, nunca conoció a su padre biológico, tuvo 2 padrastros cuando era joven y fue criado en varios hogares diferentes. Aparte de eso, no sabemos mucho sobre él hasta llegar al 31 de agosto de 1888. Según el testimonio, encontró a Mary Ann Nichols tendida junto a la puerta y su compañero de trabajo, Robert Paul, se acercó poco después. Los hombres no informaron de sangre, pero cuando llegaron los oficiales, se encontró sangre en su cuello y abdomen, lo que sugiere que la herida era extremadamente reciente cuando Lechmere llegó y no se había visto a nadie más en el área. Se teoriza que Lechmere le mintió a la policía diciendo que estuvo con el cuerpo durante casi 10 minutos y que de hecho la mató. Estaba en proceso de mutilar el cuerpo cuando escuchó a Paul acercarse rápidamente, así que dejó caer su vestido para ocultar las heridas y hacerse pasar por quien descubría el cuerpo. Si lo hubieran dejado solo, la habría descuartizado y dejado su trabajo a la vista de todos. Lechmere ni siquiera se presentó para testificar hasta que Paul lo mencionó por su nombre, y luego usó el alias de Charles Cross, el apellido Cross proveniente de uno de sus padrastros. ¿Y las demás? Se descubrió que las 5 víctimas canónicas, Nichols, Chapman, Eddowes, Kelly y Martha Tabram, fueron encontradas en las rutas de entrega de Lechmere mientras estaba en el trabajo, y en cuanto a Elizabeth Stride, su ubicación estaba cerca de la residencia de su madre,
por lo que sería muy fácil para él encontrarse con ella de camino a casa después de una visita. El doble evento tuvo lugar un sábado, su único día libre del trabajo, por lo que lo más probable es que haya asesinado a Stride de camino a casa. Luego se encontró con Eddowes mientras regresaba por una ruta que coincidía con su ruta de entrega, y el asesinato de Mary Kelly ocurrió en un día festivo, por lo que es posible que también haya tenido el día libre, si es que no se la encontró mientras estaba en el trabajo. Y en cuanto a la cantidad de sangre que habría en su ropa, Lechmere era repartidor de carne y no sería extraño que su ropa y uniforme estuvieran cubiertos de sangre de su producto. Sería la cobertura perfecta. Todo esto se une en una imagen bastante oscura y sorprendentemente obvia. Un hombre con todos los medios que necesitaría, una coartada que funciona, un camino por la ciudad en el que nadie sospecharía y fue encontrado sobre el primer cuerpo. Incluso se ha sugerido en más asesinatos que los del Destripador, como los asesinatos del torso, por ejemplo. La policía ha sido difamada en este caso desde el principio, y si esto es cierto, podrían haber detenido la matanza antes de que comenzara. Puede que no haya muchas pruebas que apunten a Charles Lechmere, pero la idea presentada es una de las más completas que hemos encontrado hasta este punto. Así que tal vez hemos encontrado a Jack el Destripador. Quiero decir, tal vez, quién sabe realmente. En esta última sección es más una teoría conspirativa que cualquier otra cosa, pero siento que vale la pena mencionarla. La teoría es simple. Jack el Destripador en realidad era Jill la Destripadora, no era un hombre sino una mujer. Esto contradice todo el testimonio hasta este punto, pero ¿cuándo han sido confiables? Y aún así, ¿quién dice que el asesino no se vistió como hombre para evitar sospechas? El inspector Aberline le da mucho peso a esta teoría, al igual que Sir Arthur Conan Doyle, el legendario autor que creó al gran Sherlock Holmes. La forma más común de esta idea es que el asesino trabajaba o se disfrazaba de partera. De esa manera podía verse caminando con ropa ensangrentada sin llamar demasiado la atención, y sería más fácil ganarse la confianza de una víctima que siendo hombre. Se han presentado varias sospechosas en esta teoría, pero hablaré de las dos más probables. La primera es Mary Piercy, una mujer que asesinó a la esposa de su amante, Phoebe Hogg, y a su hijo. Se ha sugerido su implicación, pero todas las pruebas en su contra son circunstanciales o inconclusas. La segunda y más probable es Lizzie Halliday, una inmigrante irlandesa y asesina en serie real. Ella asesinó a varios de sus esposos antes de ser arrestada por el asesinato del último, junto con 2 mujeres. Aunque ella misma negó ser el destripador, hablaba constantemente de los asesinatos y con reverencia, lo que llamó la atención de las autoridades. Como dije antes, esto no es más que una teoría conspirativa en el peor de los casos, pero cuando la miras y la piensas un poco, al menos tiene algo de sentido. Y eso, amigos, pone fin a nuestro oscuro cuento sin resolver. Mientras salimos de la oscuridad, las preguntas sin respuestas siguen acechando nuestra mente, al igual que han atormentado a las mentes de millones durante 130 años. Jack el Destripador es un misterio envuelto en un enigma que parece que nunca podremos resolver. La lista de sospechosos es tan extensa como la Gran Muralla China, incluso más larga que cualquiera de los nombres de los que hablamos hoy. Thomas Cutbush, Michael Ostrog, William Henry Bury, James Kelly. Los nombres continúan y no hay duda de que aún surgirán más nombres a medida que pasen los años. Incluso existe la teoría de que el príncipe Albert Victor, duque de Clarence y Avondale, fue el destripador, así como William Gould, médico de la reina Victoria, se convirtió en el destripador para proteger al príncipe Albert y a la familia real. Se escribió una novela gráfica llamada From Hell, desde el infierno, con esta teoría como punto principal de la trama, que incluso fue convertida en una película. Como un grano de arena en la superficie de una playa, había innumerables personas en Londres en 1888, al igual que ahora. Nunca hubo una descripción real del asesino, ya que los testimonios varían. Existe una buena posibilidad de que todos esos testigos nunca hayan visto al destripador en absoluto, e incluso es más aterrador que, a pesar de la biblioteca de nombres y teorías de sospechosos, el verdadero nombre de Jack el Destripador nunca haya salido a la luz, nunca haya sido pronunciado en relación con ninguno de los casos. Un verdadero fantasma que se desliza por los callejones sin ser visto y que desapareció en los interminables anales de la historia. El mayor misterio del crimen real sigue sin resolverse y probablemente nunca será resuelto. Así que ahora,
Al cerrar el último capítulo de esta historia, les ruego que recuerden a las víctimas en este horroroso relato de sangre y gore. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Si bien es fácil ser fascinado por el mismo Jack, es fácil olvidar que estas mujeres también eran personas. Claro, tuvieron momentos difíciles, caminaron por las calles vendiéndose a sí mismas para llegar a fin de mes, pero eran humanas. Tenían deseos y anhelos, al igual que todos nosotros. Tenían sentimientos, al igual que todos nosotros, y sin duda, sintieron miedo y agonía en sus últimos momentos, mirando a los ojos fríos del demente asesino mientras les arrebataba la vida. Puedes estar fascinado todo lo que quieras, pero recuerda por favor a los perdidos. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,